los idiomas tengo un acento y por eso nosotros vamos a intentar de hablar un poco despacio, lo que nos ha pedido la traductora. Nosotros nos conocemos de una manera interesante. Es que él me conocí muchos años antes que yo sabía que él existía. Esto es un poco extraño y vamos a explicarlo más tarde. So, ich habe gesagt, dass ich dich noch nicht kannte, als du mich schon längst kannte und vielleicht willst du das erklären. Ja, das ist doch Para mí, en todo caso, esto es una historia muy linda. Yo a los 17 años, ya estaba todavía en el colegio, pues terminando bachillerato, vivía en un pueblo pequeño en Alemania. Y allá me encontré con una novela y a mí me pareció fascinante, verdaderamente mágica. Se llama El paraíso está aquí nomás, en la puerta cercana. Y después oí que se llama, de hecho el título es en holandés y después también en alemán, era completamente distinto. Pero bueno, a mí me llegó ese libro como El paraíso en la puerta de al lado. Bueno, yo realmente no sé cómo llegué a ese libro, cómo el libro me llegó a mí, pero bueno, de golpe en una librería lo encontré, pero estaba fascinado desde las primeras frases. Ese libro trata de un hombre joven que tiene un tío que le encanta la poesía, con quien celebraba fiestas y todo. Después este joven se va de viaje, como se decía, como se va uno de viaje en autostop por toda Europa, y conoció en Francia a una muchacha con una pinta como de Indonesia o de asiática o de japonesa o de China. Bueno, China, ¿no? Bueno, sí, de la China. Y bueno, viajando por el mundo encontró gente diferente y buscando a esta muchacha, de repente se la encuentra, la conoce en el canal del AME y bueno, quiere como comenzar una historia breve pero fuerte con ella, y después se separan, cada uno coge su camino, en fin. Así, a medida que voy contando, me voy dando más cuenta de que un libro, bueno, es romántico, yo también era romántico en la época, y entonces con ese libro empecé como a hacerle como un verdadero culto, a rendirle culto. Durante muchos años siempre yo leía y volvía a leer y me volvía a enamorar de este libro. Bueno, entonces de esa forma, varias veces leí ese libro, se lo leía a mi, bueno, a la novia o amiga de turno, se lo leía porque era el libro del amor, o por lo menos del enamoramiento, del gran enamoramiento. Bueno, ahí pasaron muchos años, yo no volví a oír nada de de Gess Noteboom, quién es la persona que está sentada frente a mí. Después dice, a lo mejor ni existe este señor, o de golpe ya se murió, bueno, pensaba yo. Y un buen día, esta historia que estoy contando fue en 1962. Un buen día, en 1988, ya en Berlín, en donde yo vivía en ese momento con mi Gisela. Y bueno, esa fue la última a quien que tuve el placer de oírme leyéndole el libro, y todavía sigue siendo mi Gisela. Desde entonces ya no lo he vuelto a leer, no lo he vuelto a leer a ninguna otra novia. Pero bueno, Gisela me dijo, óyeme una cosa, este Gess Noteboom, el tipo vive, está vivo, y esta noche va a estar en una librería en Berlín y va a leer. Y yo dije, bueno, ahora sí tenemos que ir a verlo y a conocerlo. Y entonces, bueno,
Yo tengo ese libro de 1962, un libro viejo, el ejemplar, me lo llevé conmigo, pensé, bueno, ya en este encuentro y cuando yo lo conozca, al final lo voy a ver en vivo y en directo, él me va a tener que autografiar este libro. Bueno, entonces, así llegamos a la biblioteca, a la librería con mi señora. Primero oímos lo que tenía que decir, escuchamos, él leyó la novela Rituales, que en esa época pues estaba muy en boga en Alemania, esa novela, y entonces, ahora cuentas tú, ¿sí? Ahora cuentas tú, sigue el cuento. Claro, con gusto. Esto pues ahora fue en 1988, hace casi 30 años, pero el libro, Philipp y los otros, ese lo escribí en 1954. Yo no sabía, de hecho, que un filósofo alemán había leído ese libro. El libro, pues, en Alemania, en 1958 fue cuando apareció, y como pasa con todos los libros, de golpe se desaparecen sin dejar huellas, sin dejar rastro. Bueno, yo esperaba que de golpe, después de ese gran boom en Alemania, pasara algo, pero nada, no pasó nada. Solo este lector, este que está ahí, que me ha continuado siendo muy fiel, este señor que tengo al frente. Entonces, bueno, me voy yo a esta librería, leo una novela completamente nueva. En esa época en Alemania, bueno, tengo que decir, tuvo mucho éxito, El Ritual. Bueno, empiezo a leer, y a leer, había público, como aquí lo veo aquí frente a mí. Bueno, me fue muy bien, tengo que decir, funcionó todo muy bien. Y después dijo la dueña de la librería, me encantó, escoja usted un libro, me dijo. Y bueno, en una librería, imagínense ustedes, miles de libros, es lo que uno encuentra ahí. Y entonces yo vi así como de lejos un libro con el título Schopenhauer. Entonces yo pensé, bueno, esto de golpe es interesante. Entonces le dije a la persona, me gustaría este libro de Schopenhauer. Y se rió. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Este pobre holandés escogió el libro más caro. ¿Por qué se ríe usted? Y me dice, no, el autor de ese libro está aquí presente, entre la audiencia. Entonces yo sabía que Schopenhauer naturalmente no estaba ahí presente. Entonces tenía que ser otra persona, no el Schopenhauer. Y era este señor que está frente a mí. Entonces yo dije, bueno, quizás este señor me quiere firmar el libro. Entonces dijo sí, y tomó el libro, el libro viejo alemán, el viejo, entonces lo sacó y lo firmó. Entonces naturalmente yo estaba sorprendidísimo y le dije, pero ¿cómo tiene usted mi libro? Yo no pensé que este libro se hubiera quedado en alguna parte en Alemania, que no estuviera perdido en el espacio. Entonces él dijo, yo le voy a decir una cosa, cada año de mi vida he leído este libro una vez, y lo que él también interesante acaba de contar, que estaba enamorado y que a todas las novias se lo leía. Entonces uno vuelve a pensar, qué cosa tan misteriosa la vida. Yo estoy en Holanda, no tengo ni idea, no sé de nada, y estoy triste porque el libro desapareció en Alemania. Y al mismo tiempo hay una persona que tiene ese libro y comenzó con él una nueva carrera, una nueva vida. Y después, naturalmente, yo no estaba no era demasiado el niño consentido de los filósofos, ni mucho menos. Yo era un pobre poeta y escritor, o simple, y que a un filósofo le hubiera gustado mi libro, para mí eso fue una maravilla, y desde entonces nos conocemos. Y después, como son las coincidencias de la vida, cayó el muro de Berlín, después Alemania, me dieron una beca, entonces estuve 2 años en Berlín, en la época precisamente en que las dos Alemanias se unieron y se volvió un solo país. Entonces con frecuencia nos veíamos en un bar, por supuesto, en Berlín, una maravilla de bar. Y esta figura en otro libro, aparece en otro libro escrito por mí. Entonces yo hice algo que puede ser muy peligroso. Le dije a mi amigo Safransky, lo metí en una forma, lo cambié y lo convertí en un personaje de una novela. Y esto puede de golpe a veces ser una equivocación cuando la gente no
interpreta muy bien, pero esto no le hizo ningún daño a nuestra amistad. Esta novela se llama, en español, El Día de Todas las Almas. En alemán se llama solamente Todas las Almas. Bueno, y él me lo perdonó. Bueno, pues quizás antes de hablar del tiempo de Berlín, sí me gustaría, es posible que, no quiero que se nos pierda nada, porque ese tiempo que pasamos nosotros en Berlín fue verdaderamente, que digo yo, en los últimos 50 años, la época más emocionante e interesante de Berlín. De hecho, esos eran los años que fueron los más importantes también para Europa en los últimos decenios. Entonces fue también, yo estaba feliz de que tú estuvieras allá, porque de esa forma también, pues, estos sucesos tan importantes, uno los veía con otros ojos, estos eventos. En esa época, por ejemplo, estamos hablando de 1965 en Berlín, en la época de Berlín, allá vivía. Primero estudié y después allá comencé a trabajar en mi profesión. Entonces yo era un verdadero berlinés. No es que hubiera nacido en Berlín, pero ya he vivido mucho tiempo en Berlín. Entonces cuando uno lleva y ha vivido mucho tiempo en Berlín, siente uno verdaderamente esa situación que la ciudad estaba dividida por una pared, por un muro. Puede uno imaginarse qué tal aquí en Cartagena que atravesaran un muro o que dividieran la muralla de tal manera que ahí haya guardias mirando y que no lo dejan a uno pasar de un sitio de la ciudad al otro. Eso es espantoso. Esto es una situación tan absurda y tan increíble. Además estaba ahí Berlín en medio de la República Democrática Alemana, en la parte socialista, tenemos que decir, y ocupada por los rusos, de esa parte de Alemania. Entonces, esa situación tan absurda de la ciudad, a mí me pareció entonces, en esa maravillosa novela que acabas de mencionar, una atmósfera tan espesa como para que hubiera como un reflejo de cómo esa vida ocurría en Berlín, especialmente en la época de invierno. Dice que nosotros estábamos como en las catacumbas. Así se sentía uno. Uno se encerraba en estas catacumbas y encima además le caía la nieve. Entonces uno creía que estaba como en no sé, en las estepas rusas, en fin. Y entonces en este Berlín, en las catacumbas un poco cálidas, ahí hablábamos sobre Dios y sobre el mundo y nos tomábamos todos los schnapps y tragos aguardientes del mundo. De alguna forma esto es como lo absoluto de toda esa situación. Berlín, en medio de esta como campana, diría yo, pero bueno, pero ahora se abrió este mundo. Sí, además de esto, yo soy holandés, como les decía, y Holanda estaba en la guerra y estaba además poseída por Alemania en la guerra, así que no había ningún amor entre los dos países después de la guerra. Entonces cuando yo llegué a Berlín, de repente había solamente, no un alemán, sino dos. El uno, que digo yo antes, bueno, la Alemania fascista, que fue donde se originó la guerra y los que ocuparon Alemania, pero dentro de Alemania también había otras dos Alemanias, la anterior y la moderna, la de ahora, en el oriente totalmente comunista y en el occidente totalmente democrática. Y esto era una situación tan extraña, como él lo acaba de decir hace un momento, que cuando yo salgo de mi casa del occidente Berlín y quiero ir al oriente para ver algo, tiene uno que someterse a que lo requisen, a que no lo dejen pasar para poder llegar al otro lado y al fin lo dejan pasar. Esto fue muy difícil. Bueno, era sumamente complicado y uno siempre se sentía al otro lado, que se sentía amenazado por el sistema, porque además tenía uno que pensar, Berlín era como un enclave, estaba en la mitad, era una ciudad cerrada, dividida en dos
pero en el otro lado de Alemania. Entonces, por ejemplo, un domingo, como él lo dijo mismo, imaginémonos a Cartagena. Cuando uno en un domingo quería ir a salir de paseo, a dar una caminada, uno podía andar únicamente 5 kilómetros y luego otra vez volvía y se encontraba con el muro de Berlín. Era una situación, bueno, hecha como para escribir cualquier novela larguísima. Bueno, también si hablamos de eso, uy, me vuelve a la mente todo tan claro. Imagínense ustedes, tienen que imaginarse, yo pensé, Cartagena estuviera en Rusia, rodeada de rusos, y Cartagena fuera, y que una parte de Cartagena es la parte libre y el otro lado de Cartagena, el otro lado de la muralla también es Rusia. Así, imaginémonoslo así. Bueno, pues esa era la situación en Berlín. Ahora quiero decir algunas observaciones. Nuestra amistad comenzó en ese momento, eso ya lo dijimos, en la librería, con las firmas de autógrafos de un lado y del otro, de un libro y del otro. Y después, bueno, hicimos muchos paseos, excursiones, cayó el muro de Berlín y de repente podíamos salir en los sitios que rodeaban a Berlín, que hasta ese momento no se había pedido. Cuando uno vivía en Berlín estaba acostumbrado a que uno prácticamente pasaba en tránsito a través de la Germano-Rusia y después, bueno, a München, y todo era una verdadera tragedia. Y ahora de repente se abre todo, cae el muro. Uy, ahora hay paisaje, ahora hay algo que uno no conocía, que nunca había visto. Ahora, hay otra historia interesante aquí. Tú, como una persona que tú no estabas acostumbrado a esa situación, no te podías imaginar ni podías acostumbrarte a esa situación. Tú eras una persona que quería hacer algo, emprender, hacer mis cosas en este mundo nuevo que se te presentaba, en esto, para poder salir a estos nuevos paisajes, mirarlos. Nosotros estábamos como tímidos, uno no podía ni siquiera creer que podía hacerse, pero ahora se podía. Pero tú siempre tuviste la iniciativa y de hecho fuiste tú la persona que hizo el papel del Cicerón. Tú fuiste la persona que siempre se inventaba algo, que siempre quería algo, tomaba la iniciativa de ir a ver esta tierra nueva que se había liberado, que estaba abierto, y para ir, para visitarla, para reconocerla. Y yo me acuerdo una maravilla, eso era un verano divino en 1990, y que uno iba con su picnic, con su maletica, y siempre estábamos de paseo, siempre, porque en la República Democrática Alemana la gastronomía era una verdadera catástrofe en su momento, no existía. Entonces tampoco eran lo suficientemente rápidos para pensar que podían ganar dinero. Entonces uno siempre cuando salía tenía que llevar sus cosas de comer y siempre se presentaba esa situación, o el sábado o el domingo por la mañana nos subíamos al carro, nos llevamos el picnic y nos íbamos a conocer Alemania. Bueno, y para aclarar una vez más, en la parte comunista todo era muy pobre, había muchísima pobreza, había muy poco y la gente tampoco, digamos, habían sido educadas como no eran amigables tampoco, no eran, más bien retraídos. Entonces llegamos a este Oriente donde todo era más pobre y esta ciudad que pues naturalmente se mantenía, pero estaba en bancarrota a la hora de la verdad, y para ellos esta repentina caída del muro, esta invasión de gente, de capitalistas, naturalmente para ellos eso fue mortal y a ninguno le gustaba. Y de repente se les cambió todo, se cambió la vida. Y la gente en la parte occidental pensaba, no, tampoco estaban tan contentos con sus nuevos alemanes o sus vecinos, pero ya todos eran alemanes, pero habían vivido separados durante 40 años. Y en el Oriente se decía que todo lo que había sido equivocaciones en Alemania durante la guerra lo habían hecho los occidentales, pero naturalmente ellos también eran parte de Alemania. Bueno, en fin, eso fue una situación caótica, que hubo todo tipo de malentendidos, complicaciones, malquerencias, pero también era al mismo tiempo muy interesante, y lo que de repente de nuevo se abrió fue la Alemania de los castillos, de los estados, de la cultura. En fin, para mí esa fue la época más interesante y más emocionante de mi vida. Un poquitico comparable como cuando yo estuve después, más tarde, en los 50, cuando estuve por primera vez en España, en donde estaba la dictadura de Franco. También ahí esa
cambio total de una sociedad también lo experimenté, y esto lo escribí en mi libro, El desvío por Santiago. Pero volviendo a Berlín, después de todas estas excursiones y paseos que hacíamos, siempre por la noche nos íbamos a ese bar, nos reuníamos con un par de personas, amigas, en fin, amigos, pero de nuevo esto también está descrito en mi libro, de todas las almas. Entonces ahí pues hay como un doble juego con lo que tienen que ver los escritores. Uno, por un lado es el propio escritor, pero por otro lado uno en el libro también es un personaje de ficción del libro, y los otros que, bueno, si son reales, como el que está aquí, Rudiger, también se vuelven un personaje de ficción. Se llama Pick. Él se llama Pick en el libro, que también en Alemania tiene un significado específico. Es como el romántico, un romántico muy conocido del 1900. Bueno, en fin, uno de los grandes debates, y esto pues sí, estas conversaciones tan interesantes, tan sinceras, tan honestas, pero bueno, también con un buen vino. En ese bar era una cosa como muy dionisíaca, se volvía así. Eso es una maravilla, a mí me encanta. Bueno, uno de los debates, me gustaría contarles en forma breve o recordarlo o traerlo a la luz, es para ti como holandés, tú experimentaste la ocupación de las tropas alemanas en Holanda. Ahora, esto es otra imagen completamente distinta, una imagen de Alemania, como lo veían los otros países europeos en ese momento, cómo destruyeron y oprimieron a los europeos. Y era Alemania en la época de los nazis, agresivos, y querían volverse más grandes en todo su poder. Entonces, en tu generación, para tu generación, eso se transmitió al cuerpo y al alma y por toda la sangre. Entonces, ahora de repente, de estas dos Alemanias llegó la unificación, y en la libertad ahora es un país grande. Esto es una cosa. Eso también, yo me imagino que ocasionó miedo entre los europeos. Claro que sí, entre muchos europeos, y esto es claro. Alemania estaba totalmente arruinada, totalmente bombardeada, y mucha gente cayeron en el frente o habían estado presos por los rusos en Rusia. Entonces, todo esto, de nuevo, pues sí, la Europa totalmente destruida, vio y cayó en la cuenta de cómo esta Alemania en un periodo de 50 años se convirtió en un nuevo poder, en un nuevo país, y esta vez sin ejército, sin soldados, sin matones. Y esto pues para muchas personas no es tan fácil como de aguantar, de soportar. Y para ti, bueno, pues claro que al principio y después de la guerra, los alemanes no querían estar conscientes, si lo estoy diciendo bien, de lo que habían hecho. Entonces apareció un libro conocido de un psicólogo que describió la incapacidad de hacer un duelo o de sufrir. Se veía que los alemanes simplemente no querían saber de nada de todo eso. Nosotros decimos, nosotros no sabíamos. Ese es un dicho, ¿no? Como yo no fui, se dice en español. Sin embargo, la situación cambió mucho. Y Alemania después comenzó a mirar hacia adentro de sí misma, todo el mundo, profundamente, como no lo hicieron los japoneses, por ejemplo, a mirar en las profundidades de sí misma y pensar qué había ocurrido en Europa bajo este dominio alemán, y esta nueva forma de pensar, esta actitud democrática que realmente que es una realidad y que también es lo correcto. Esta ahora la vemos los demás europeos. Desafortunadamente ahora también este gran poder económico tiene que responder por muchos otros países de Europa que, por decirlo así, no siempre le pusieron mucha atención a sus propias economías y a sus propios recursos, y es difícil para Alemania. Este es el problema que tiene ahora la Comunidad Europea.
bueno, sobre lo que también se escribe mucho en los periódicos, y aquí seguramente lo escriben, pero bueno, ahí vamos, todo va lentamente progresando con algunas dificultades, pero ahí vamos, ahí va. Y tengo que decir que yo hoy en día me siento en Alemania muy bien. Yo voy todos los años, me estoy allá 2 o 3 meses, voy a trabajar, a leer, a escribir en el sur de Alemania, ya no en Berlín. Pero cuando uno, por ejemplo, en Alemania, ve a una persona así como de mi edad, más de 80, ya uno no sabe si este era fascista o si era comunista o de dónde viene, o si fue un héroe de guerra o en la Primera Guerra, o si fue una porquería, si lo puedo decir así, en la Segunda Guerra. Uno no sabe, uno no tiene ni idea qué pasado tiene la gente. Y esto pues sí fue un punto, diría yo, como de partida o de interrupción en los 60, cuando los niños o los adolescentes ya adultos le preguntaban a los padres, bueno, ¿y tú qué hiciste en esa época? ¿O ustedes qué hicieron? ¿Qué papel jugaron en esos regímenes? Entonces, por eso en Berlín todavía, siempre está uno como en una, tengo que buscar las palabras también, ¿cómo les parece? Bueno, en donde se cocina la historia, revolviéndola en la sopa. En Berlín, cada piedra representa historia, y a mí me interesa mucho la historia. Uno sabe exactamente, aquí estaba esto, aquí lo otro, aquí ocurrió lo otro, aquí en esta parte ocurrió tal otra cosa. Yo me acuerdo cuando yo vivía allá, a veces tenía que estar en un hotel viejo, sentarme en un escritorio, y de ahí podía uno ver el oriente, a donde no podía entrar, como les contaba, y me decían, mire, ahí estaba el búnker de Hitler, ahí estuvo los últimos días de la guerra. Entonces uno no podía dejar a un lado la historia, uno se la encontraba en todas partes. Y si en este siglo, solamente un siglo, desde 1914 ha transcurrido, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial fue simplemente como algo que siguió, una consecuencia de la primera, ya que las condiciones de libertad para Alemania o de paz que habían puesto los franceses y los ingleses eran tan destructivas que naturalmente ahí tenía que aparecer una reacción, y apareció en forma de fascismo. Y esto pues naturalmente es una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad. Pero esto todo llegó después, llegó así, eso solamente ahora es que uno lo puede ver y aclarar por qué ocurrió eso. Pero el país pues naturalmente también vivió una verdadera tragedia, doble tragedia, la propia tragedia ocasionada por ellos mismos, pero asimismo, como uno podría decir, las consecuencias de la misma, o como dicen otras personas, como el castigo. Bueno, pero ahora estamos aquí los dos y estamos conversando muy amigablemente uno con el otro. Lo interesante fue que comenzamos con un libro muy romántico, tu primer libro, y bueno, tengo que decirlo y repetirlo, esto es una verdadera maravilla, este libro, y quizás pues también sea un libro un libro como ese uno tiene que estar muy joven para disfrutarlo, para meterse en él, pero también por un momento lo puede sorprender o aterrar a uno. Sí, pero bueno, ahora nosotros estamos conversando, dialogando, llegamos al medio del tumulto de la historia, Berlín, la caída del muro, todo esto que hemos estado hablando. Y un libro ese, como por ejemplo, el paraíso está aquí en la casa vecina o en el vecindario, bueno, está ahí contrastando esta historia, está la nostalgia de quería yo, algo erótico, poético, una tendencia totalmente distinta de lo que cuenta la historia, de lo que a uno lo atormenta, lo que de todas maneras, bueno, necesariamente lo rodea, pero un libro de este imaginario tan encantador es el contraste, y a mí me parece que eso es lo más interesante. ¿Cómo diría yo? Con una forma es decir, un informe poético de la situación del presente. Tú en esa época en Berlín
en nuestras conversaciones, en medio de nuestros viajes que hacíamos y excursiones, independientemente de mí, con otros amigos, no necesariamente tenía yo que estar presente. Todas esas experiencias no solamente las pusiste en la novela de la cual también ya hablamos, la de Todas las almas, de nuevo una novela muy poética, pero llena de historia también, sino que asimismo tú en esa época escribiste las noticias o las notas sobre Berlín. Y ahí pues tendría yo que decir, ese es el libro que en Alemania, por cierto, el Berliner Notizen, las notas en alemán, eso también está en español, está traducido. Sí, apareció en España y se llamaba La desaparición del muro. Der Untergang der Mauer, la desaparición del muro. Y entonces ahora en América está apareciendo. Eso también hay que saberlo. En esa época yo lo escribí y era pues importante para Alemania, creo yo, para Holanda también. Pero cuando yo en esa época le dije a los editores americanos en inglés que tenía un libro sobre Alemania, en esa época me dijeron, no, Alemania no nos interesa para nada. Dejemos así. Y ahora, después diría yo de 25 años, me viene un editor de la India y me dijo, yo quiero publicar ese libro en inglés. Entonces mi editor inglés dijo, no, eso lo voy a hacer yo. Le dije, sí, pero en esa época tú me dijiste que no, que Alemania no era interesante. Entonces, ¿cómo? No, me dice, no, pero ahora sí es interesante. Pues sí, claro, porque la historia cambió y ahora va a aparecer el libro también en Norteamérica. O bueno, ya salió. Y se llama, el nombre es distinto del título que yo le puse originalmente. Los editores siempre cambian los títulos, pero bueno, se llamaba Notas de Berlín, ahora se llama Las rutas hacia Berlín o Roads to Berlin. Bueno, pues sí, en alemán, Berliner Notizen. Este fue en Alemania el mejor de todos los libros que trata de ese desarrollo y lo que se haya escrito, y además por parte de un holandés en 1988, o por lo menos así se entendía. Tenía que haber sido un holandés el que escribía ese libro. Un alemán no lo hubiera podido escribir jamás como tú lo escribiste. Y este Noteboom, este holandés, logró este gran suceso en Alemania. La mejor presentación de esa historia de Alemania. Esto para mí fue una cosa, realmente una revelación, algo muy emocionante, muy interesante, porque imagínense, este Noteboom, que tiene la exclusividad poética con su libro que escribió, El paraíso está aquí en la casa vecina, y luego viene este Noteboom que se muestra como un testigo y en una forma poética informa. Entonces ahí sí vas a tener tú que contar un poquito y aclarar un poco más cómo fue que tú de alguna forma como que te despediste de tu primera novela. Habías escrito uno que inclusive autor poético joven lo dejaste que como a un lado. Pues sí, podríamos decir así. Si yo ahora, con 80 años que tengo, escribiera la primera novela que escribí hace 60 años, bueno, gracias a Dios sobrevivió el libro un tiempo, pero en esa época, bueno, las cosas fueron así, pasó así. Yo, un buen día, yo no había terminado bachillerato, nunca estuve en la universidad, yo era un pobre empleado de banco, porque tenía que ganar dinero. Yo, no sé, bueno, tenía como unos 20 años. Y ese libro, yo no me acuerdo muy bien haber pensado que yo quiero ser escritor. Eso yo me senté un buen día en la biblioteca del pueblo con un cuadernito y escribí el primer capítulo. Y luego, bueno, había un escritor que vivía en el pueblo, yo se lo mostré y me dijo, pues, bueno, a mí me gustaría mostrárselo a un editor. Eran damas de la aristocracia,
En esa época yo era un pobre chino, era un medio niño, además era flaquito y con mi librito chiquito, y dijeron, bueno, pues cuando lo hayas escrito todo, te vamos a pagar 300 gulden, que es, bueno, el dinero holandés. No era mucho, tengo que decirles, pero bueno, entonces lo hice. Y después aparece el libro, hay un nombre, y se vuelve un escritor. Pero después yo ya no supe, ni tenía ni idea qué hacer con esto. Como escritor yo y un libro. Y comenzó la gente, bueno, ¿cuándo aparece el próximo? ¿Cuándo? ¿Cuál es? Yo decía, pero no tengo ni idea, ¿cuál es el segundo libro? Bueno, en fin, y para contar un chiste de cómo sucedieron las cosas. Entonces yo pensé, bueno, yo tengo que saber algo del mundo, yo no tengo ni idea de nada del mundo, no lo conozco. Entonces yo me contraté como marinero en un buque. El Gran Río era el nombre, venía de Surinam, una colonia holandesa en su época. Y bueno, yo trabajé como marinero, yo estuve en Trinidad, en Tobago, en la Guyana Británica, ahora se llama otra cosa, bueno, en fin, y fuimos a Surinam. Y después escribí un libro con historias de marineros. No está traducido al español todavía, creo yo, pero bueno. Después me volví a ver enfrentado, bueno, ¿qué es lo que quiere ser? ¿Qué quiere ser, escritor? ¿Esto es una vida? Yo me preguntaba a mí mismo y de repente leí una frase de Thomas Mann que decía, al final de su vida, dice que hubiera podido vivir mejor que escribir. Bueno, de golpe pues eso me decía algo también. Yo traté de escribir una novela sobre el problema y aburrido para los lectores, si uno debería decir sí o no, o meterse en la literatura, convertirse en escritor. Y al final de mi libro, ese libro que se está traduciendo al español ahora, es lo último que habría que traducir. Si el pobre escritor tenía que suicidarse o se suicidó después, yo dije que lo había escrito para no tener que hacerlo yo mismo en persona, suicidarme. Entonces, durante 17 años solamente viajé, escribí libros sobre viajes, escribí poemas, pero ninguna novela, porque yo creía que todavía no estaba listo para escribir novelas. Y solamente después, y bueno, para eso uno tiene que tener mucha paciencia, porque cuando uno piensa todo el tiempo, yo soy un perezoso, yo soy medio burro, medio tonto, porque no escribo el libro que debería escribir, pero al mismo tiempo, de alguna forma hay un instinto que lo mueve a uno y que le dice, todavía no ha llegado el momento, tienes que esperar. Entonces, bueno, después escribí varios libros, uno detrás del otro, después Rituales, y para mí en Alemania pues también cambió todo, toda la vida, porque ese libro después fue editado por el Papa de la Literatura y fue tan alabado y todo que a partir de ese momento yo podía vivir también de escribir. Y bueno, pues sí, después continué viajando mucho, vine a este continente también. Yo ya estuve en Bogotá, en la época de los 80 estuve en Bogotá. Aquí conocí a un par de personas. El año pasado publiqué aquí un libro que se llama Las cartas a Poseidón. Y cuando le muestro a la gente de aquí el libro, aquí está afuera, hay un monumento de aves que vuelan, de estas gaviotas, que está aquí ese monumento. Ah, pero esto es Cartagena, me dijeron. Yo les digo, sí, Cartagena también aparece en mi libro. Entonces se ve que nunca habían visto el libro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo acabas de mencionar. En Alemania comenzó un boom. Después la historia que apareció en una producción de televisión de Marzaniszky, que es un crítico importante de literatura en Alemania, y también hace, diría yo, como precios Nobel, ya que él sugiere, y con frecuencia te han sugerido a ti para el Premio Nobel de Literatura. Entonces él se basa en Alemania, este boom. Los holandeses no estaban tan contentos de pensar en que
que todas estas historias escritas por un holandés, bueno, en Holanda no lo apreciaron tanto. De repente, cuando se tradujo a todos los idiomas europeos, fue un problema para los críticos. Pero bueno, un buen escritor siempre tiene problema con sus críticos, ¿o no? Yo quería decir, bueno, para mí, a través de esta amistad que hemos tenido, tú también has dicho o has plasmado que mis libros aparecieron en Holanda y que estaban en la misma editorial, los que también era la tuya, en holandés. Y bueno, de alguna forma, esto también ha influido, para mí fue como me abrió las puertas allá en Holanda. Y lo que me parece, lo que aprecio especialmente, y uno vuelve a hablar del amor, mi primer gran amor era una holandesa, para que lo sepan, una que se llamaba Ada. Bueno, y a mí me parecía una maravilla. De nuevo, en mi vida, está Holanda. También, naturalmente, es un país en el que mis libros se leen mucho. Entonces yo siempre, bueno, estoy presente, estoy ahí, y esto llevó a que mi comunicación y mi amor por Holanda, este libro de Schopenhauer que tú mencionaste de 1988, yo en mis biografías soy muy consciente de lo que escribo. Yo busco hechos, yo busco fuentes y yo me baso en toda esa información real. Pero en el libro de Schopenhauer, al final, ahí me permito como descubrir algo. Ahí está el viejo Schopenhauer escrito, ya no tan antipático porque ya tenía éxito, ya no tan mal encarado, se sienta en Frankfurt en un local que se llama el Englischer Hof, el patio inglés. Bueno, todo esto es historia, pero entonces ahora vienen tres mujeres, entran y se sientan con él a la mesa, y ellas también las veo en medio de la noche, y con ellas yo no me quise sentar por la noche. Una de ellas era la Ada van Zeulen, una de las tres que llegó a sentarse con Schopenhauer, bueno, en fin. Con ella se sentaba el señor Schopenhauer en la mesa. Bueno, eso es toda una historia que relaciona el libro con Ada van Zeulen. Bueno, en fin, en esa época, 30 años atrás, de repente cambia todo después de 30 años y cambia la Ada von Zeulen y llega a mi editor alemán y le pide organizar un contacto. Esto pues también funcionó. ¿Cómo les parece? Funcionó. ¿Por qué? Entonces, después ella lo había leído en Alemania, y estas son todas las historias que de alguna forma para mí juegan un papel importante en toda esta historia de nuestra amistad. De alguna forma todo se intercala. Esta amistad germano-holandesa. Tengo que decir otra cosa. Yo no estudié filosofía. Bueno, sí he leído mucha filosofía, yo he leído todos los libros de él, pero en el caso mío, yo he experimentado. Él puede, digamos, eso fue esa época en Berlín. Yo soy curioso. Y bueno, quería saber algo más, entonces yo pregunté esto y esto con Hegel, o cómo es esto. Yo le preguntaba, o Wittgenstein, ¿cómo logro yo entender esto? Y siempre, entonces, salía de este hombre como todo un torrente de información. Entonces esto ¿cómo lo diría yo? No sé la palabra precisa, pero bueno, lo que yo decía, ¿pero cuándo leíste todo eso? Naturalmente celoso, envidioso, y él me decía, cuando tú cuando estabas viajando por el mundo, bueno, yo tenía que hacer algo, entonces yo tenía que decidir en mi vida. Entonces, bueno, o soy un viajero que observa el mundo, o soy una persona que
se ocupa de la filosofía y entra en las profundidades de la filosofía. Ahora, hoy en día, por ejemplo, estoy leyendo Rüdiger Safransky, escribió un libro sobre Heidegger. Heidegger era muy difícil de entender para mí, filósofo, por la forma como se expresaba, por su lenguaje. Y esto pues realmente es algo que uno al final también termina aprendiendo cuando lo lee y entendiendo. Yo tengo mucho que agradecerle a Rüdiger Safransky. Bueno, tiene que ser, a veces tenemos discusiones, en fin, pero esto ocurre siempre cuando hay una verdadera amistad entre escritores, son muy raras. Pero para decirlo de nuevo, él de repente tomó mis libros, los leyó todos y de ahí escribió un librito, como un resumen, diría yo, un sumario o abreviados mis libros. Pero de todos mis libros y de todas mis poemas y de todos los informes sobre mis viajes, escribió en forma como temática, como solamente lo puede hacer un espíritu ordenado que no tengo yo. Y entonces el tema, por ejemplo, de tiempo, tema amor, tema viajes. Yo sé que está escribiendo otro, estoy muy curioso de saber cómo es. Este libro se llama en español Tenía 1000 vidas y elegí una sola. Así se llama el libro. Sí, está repitiendo, tenía 1000 vidas y escogí una sola. Y para mí esto realmente es el premio más lindo que he recibido en mi vida. Me encantan los premios de literatura, por supuesto, pero no. Este es el mejor premio que me han podido dar en la vida. Pero que alguien, que una persona en tu propio trabajo haya visto las cosas como tú hubieras querido presentarlas, eso es una maravilla. Para mí esto fue una revelación. Por eso es que estamos aquí sentados los dos, felices, encantados en esta ciudad tan divina, en este teatro. Estamos como dos chocolates deliciosos, felices. Bueno, también en cuanto al libro me gustaría decir... No, momentico. Bueno, toda esta recopilación de esas obras, de esta mirada hacia el espíritu, yo lo encontré, yo lo vi diseminado por todas partes en tus trabajos, en las novelas, en los cuentos, en los poemas, en las escenas, en los diálogos. Todo está como una recopilación de ideas tan poéticas. Esto realmente me encantó y lo hice con gusto, con mucho gusto, porque es algo que, aparte de la amistad que tenemos los dos, también visto desde afuera como autor, para mí siempre parecías tú como un autor que no se inventaba historias únicamente, sino una persona que a través de observar, de ver y de mirar, ya está reflexionando, ya está pensando. Yo decía, este es un autor que piensa con los ojos, es lo que yo pensaba. Un hombre de ojos, un hombre que ve. Ahora no quiero tampoco es que te esté felicitando de a mucho, pero también existe en la literatura alemana una figura muy conocida, por cierto, de quien también podría uno decir que de una forma maravillosa pensó con los ojos, con la visibilidad. Todo tiene que estar visible si uno piensa. Nada abstracto, lo que se ve. Esta figura es Goethe en la literatura alemana. También uno ve como la imagen delante de sí, con esta mirada tan tremenda hacia el mundo, tan grande, tan profunda. Entonces no lo tomes como una felicitación así, pues, comparándote con Goethe, pero esto en todo caso sí, siempre me recordaba de ti, porque yo decía, bueno, pues sí, esto era así en la época vieja o con los viejos antes, pero no, esto poderse sorprender siempre con los ojos, aquí no con teoría ni nada, con lo que uno ve, ver el mundo con sus ojos.
Bueno, aquí hay otro punto. Tú también, en tu historia misma, por eso es que nunca pudieron seducirte como hacia las ideologías, nada, es lo que tú vieras. Tú tampoco tienes este concepto, miraste la realidad desde ese concepto. No, tú, y esto está escrito, tú estuviste, por supuesto, en todas partes. Apareciste en reportajes, ¿qué pasó en Europa en esa época? Mucha gente estaba en el occidente o en el oriente, unos eran estalinistas, es decir, el problema de la lealtad contra los real. Bueno, esto para ti, todas estas no eran interesantes para ti, estas relaciones ideológicas, diría yo, ¿no? Tienes toda la razón, y cuando uno ha vivido lo suficientemente largo, en 1956, no se me va a olvidar en la vida, en Hungría, nosotros acabamos de salir de la guerra y de golpe apareció que llegaron los rusos y lentamente volvieron a circundar Budapest, se lo volvieron a tomar. Y yo no podía ni salir a la calle, y ahí había la policía secreta por todas partes y que los habían matado y que le habían llenado la boca de dinero, de moras, y la gente escupía encima de ellos. Bueno, en fin. Ahí experimenta, uno vive algo, tiene esta vivencia y lo está viendo. Entonces, si uno vuelve a la Holanda pacífica y democrática y tiene amigos que, bueno, como era moda, entonces eran de izquierda, maoístas y cualquier cosa que apareciera en la moda. Bueno, entonces yo pensé, pues sí, cuando uno ha visto el sistema con sus propios ojos y ha visto lo que esto significó para la gente, pues esto ya es otra cosa. Es difícil, y yo me acuerdo cuando yo estaba una vez en Norteamérica, sería en 1900, que a finales de los 50, cuando estuve por primera vez, pasé por el viaje a través del sur americano, y ahí había trayectos larguísimos y tenía que bajarme, por ejemplo, a veces porque los blancos iban a un sitio al baño y los negros al otro, entonces uno no se podía equivocar. Estas son cosas que uno, si no las ve, no las entiende. El mundo se conoce viéndolo. Después uno puede leer, pero hay que ver para experimentar y para sentir, hay que verlo con los ojos. Creo que se nos agotó el tiempo, amigo mío. Bueno, ahora podríamos que... Muchas gracias. Muchas gracias a todos.